La mujer de negro que se sube a los camiones en la carretera Torreón-Matamoros. Me tocó escuchar esta historia más veces de las que quisiera, pero nunca le presté demasiada atención, hasta que me pasó algo que me hizo verla de otra manera. La carretera entre Torreón y Matamoros es recta, plana, desértica en tramos, y por lo mismo muchos choferes la consideran tranquila. Pero de noche es otra cosa. No hay casi luces, el viento sopla seco y cualquier sombra se siente más grande de lo que es. Dicen que todo comenzó con traileros que levantaban pasaje en los cruceros solitarios, gente que pedía aventón hasta algún ejido, ya fuera una mujer, un campesino o alguien que parecía perdido. Entre esas historias, la más repetida es la de la mujer de negro. Siempre igual, aparece en la orilla de la carretera, levanta la mano y pide subir. Se sienta en silencio y en cuanto el camión avanza, empieza a sentirse raro el ambiente. No habla, no mira al chofer, solo va ahí, recta, como si el asiento no pesara con ella. Yo no creía nada de eso, pensaba que eran cuentos para no dormirse en el camino. Hasta esa noche. Había cargado en Gómez Palacio y me tocaba entregar temprano en Matamoros. Eran como las 2 de la mañana cuando pasé por un tramo largo, sin un solo coche. Apenas escuchaba el motor y el golpeteo del viento contra los espejos. De repente, a lo lejos, vi una figura en la orilla. Pensé que sería un viajero, tal vez alguien que se quedó tirado. Encendí las luces altas y vi que era una mujer. Vestía completamente de negro, con un vestido largo que le llegaba casi a los tobillos. No llevaba maleta ni nada, solo se quedó parada mirándome, levantando la mano como quien pide raid. Lo primero que me pasó por la cabeza fue la advertencia de otros choferes. Si ves a una mujer sola a esas horas, no te pares. Pero no sé por qué lo hice. Frené despacio y le abrí la puerta. Ella subió sin decir palabra. No me miró, no me dio las gracias, ni siquiera hizo ruido al pisar los escalones. Se sentó en el asiento del copiloto, acomodando las manos sobre las piernas, y se quedó mirando al frente. Quise romper el hielo. Le pregunté hacia dónde iba. No contestó. Lo intenté otra vez, con otra pregunta más directa. ¿Va pa' Matamoros? Nada. Lo único que escuchaba era el motor y mi propia respiración. De pronto me entró un escalofrío en la nuca, como cuando alguien se te queda mirando fijo. Me volteé de reojo y ahí seguía, rígida, con la cara apenas iluminada por la luz del tablero. La piel, demasiado pálida. Los labios, muy finos, como apretados. Seguí conduciendo, tratando de no darle importancia, pero cada minuto se sentía más largo. A ratos creía escuchar un murmullo bajito, aunque no movía los labios, como si el aire mismo dentro de la cabina estuviera hablando. Cerré fuerte el volante con las manos, notando el sudor en las palmas, la garganta seca. Quise prender la radio, pero por alguna razón no me animé. Algo en mí decía que no debía. El camino estaba vacío, kilómetros sin ver un solo carro. De repente, la vi moverse. Lentamente volteó hacia mí. Sus ojos, oscuros, se clavaron en los míos apenas un segundo, y tuve que apartar la vista. Sentí que me bajaba la presión, como si me hubiera faltado aire de golpe. No sé cómo explicar la sensación, pero era como manejar con alguien que no debía estar ahí. En el retrovisor vi algo que me heló la sangre. Su reflejo no aparecía. Yo veía mi cara, el asiento vacío atrás, pero de ella, nada. Frené un poco, dudando si detenerme por completo. No sabía qué hacer. En eso, escuché su voz, bajita, como un susurro cansado. No debiste pararte. El corazón se me aceleró al punto que pensé que me iba a dar un infarto. No contesté, solo seguí manejando con los ojos al frente. El silencio volvió, pero la tensión era insoportable. Llegamos a un tramo donde el camino se divide. Uno va directo y el otro se desvía hacia una brecha vieja.
Sin que yo hiciera pregunta, ella se levantó, giró hacia mí y con una calma imposible me dijo: «Hasta aquí llego». Frené en seco, sin saber cómo reaccionar. Antes de que pudiera verla abrir la puerta, ya no estaba. No escuché pasos, no vi que bajara, no se cerró nada. Solo un olor extraño quedó en la cabina, como tierra mojada mezclada con humo. Me quedé temblando, respirando agitado. Revisé los espejos, el asiento, todo. Nada. Estaba solo. El volante me sudaba entre los dedos y me di cuenta que me dolían los nudillos de lo fuerte que lo había apretado. Arranqué de nuevo, con el estómago revuelto, y no volví a mirar a ningún costado del camino. Cuando llegué al punto de entrega y conté lo sucedido, un compañero soltó la risa nerviosa y dijo: «Ya te tocó, ¿verdad? Esa mujer anda rondando desde hace años. Dicen que fue pasajera en un camión que volcó en ese tramo y que nadie reclamó su cuerpo. Otros cuentan que murió pidiendo aventón y nadie quiso pararse. Desde entonces se sube sola y escoge a quién acompañar. No sé qué pensar. Cada vez que paso por ahí me entra la duda. ¿Y si vuelve a aparecer? ¿Y si me vuelve a mirar con esos ojos tan vacíos? Hay quienes afirman que si uno la deja pasar de largo, se venga con una avería en el motor o un accidente repentino. Otros creen que es un aviso, una prueba para saber si todavía creemos en lo que no se puede explicar. Yo solo sé que esa noche no imaginé nada. Estaba despierto, manejando, con todos los sentidos atentos. Y lo que vi, lo que sentí, no me lo quita nadie. Si algún día manejas por la carretera Torreón-Matamoros y ves a una mujer vestida de negro levantando la mano, piénsalo bien antes de detenerte. Puede que solo sea alguien necesitando ayuda, o puede que suba y te acompañe hasta donde ella decida. Yo aprendí que en esas carreteras solitarias, no todo el que viaja tiene un destino humano. Sombras en el viaducto Bicentenario, las siluetas que se cruzan de madrugada. No sé si alguien más lo haya visto, pero cada vez que paso por el viaducto Bicentenario en la madrugada, me acuerdo de aquella noche. Fue hace un par de años, cuando todavía me aventaba turnos dobles y regresaba a casa con los ojos ardiendo del cansancio. Esa carretera siempre me había parecido fría, como si el concreto guardara algo que no se ve en el día, y esa madrugada lo confirmé. Todo empezó como un viaje normal. Lloviznaba, el parabrisas se empañaba a cada rato y el ruido del motor era lo único que me mantenía despierto. No había casi autos, apenas algún tráiler pesado que pasaba lento por el carril derecho. Yo iba pegado al volante, medio bostezando, cuando sentí que alguien cruzó frente a mí. Fue tan rápido que lo primero que pensé fue: me va a salir un borracho, seguro. Frené con todo. El cinturón me jaló el pecho y los faros iluminaron una silueta que no era clara. No escuché golpe. No vi a nadie correr al otro lado. Nada. Solo la figura atravesando la vía y luego vacío. Me quedé parado unos segundos con las manos temblando en el volante. Miré por los espejos, bajé un poco el vidrio, hasta me asomé. Ni un alma, ni siquiera el sonido de pasos. Quise convencerme de que era mi cansancio. Pero mientras avanzaba lento, otra figura se cruzó, esta vez más cerca. La luz de mis faros me dio un segundo para verla. Parecía una persona, alta, delgada, pero sin rasgos. Solo un bulto oscuro, como si no tuviera cara. Me helé. No sé ni cómo no me estampé contra la barda. Seguí manejando, ahora sí con el corazón en la garganta. No me atrevía a detenerme porque la idea de quedarme ahí varado era peor, pero el tramo se alargaba y las siluetas no dejaban de aparecer, una tras otra. Algunas caminaban lento, otras corrían como si huyeran de algo. Todas atravesaban de un lado a otro y ninguna reaccionaba a mis luces. Y lo más extraño, no escuchaba nada, ni pasos, ni golpes en el pavimento, nada. Recuerdo que apreté el volante tanto que los nudillos se me pusieron blancos. Mi mente iba a 1000 por hora.
¿Estoy soñando? ¿Me dormía al volante? ¿Chocaría y no me di cuenta? Pero cada vez que trataba de razonar, otra sombra pasaba y me hacía perder el aire. Lo más fuerte fue cuando, en medio del camino, una figura se detuvo. No caminó. Se quedó parada mirándome de frente. No le vi ojos, ni boca, ni nada, pero sentí que me estaba mirando directo. Frené otra vez, el carro se me fue un poco de lado. Cerré los ojos medio segundo y cuando los abrí ya no estaba. Lo único que quedaba era un silencio raro, como si hasta la llovizna se hubiera detenido. No aguanté más. Saqué el celular y marqué a un amigo que vivía por Naucalpan. Le dije entre tartamudeos que viniera a alcanzarme porque algo raro estaba pasando. Me gritó que no me detuviera, que siguiera hasta encontrar una salida. Me aferré a esa voz y pisé el acelerador. No sé cómo, pero el trayecto me pareció eterno. El viaducto que en otras ocasiones se me hacía corto, esa vez parecía no terminar nunca. Y en cada tramo veía sombras, algunas a la distancia, otras casi pegadas a mi carro. En una de esas hasta sentí un golpe en la puerta, como si alguien hubiera puesto la mano abierta contra el metal. Revisé después y no había marca. Al fin llegué a la caseta y vi luz, gente, movimiento. El alivio que sentí fue como volver a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Pagué rápido y me estacioné al lado. Ahí me quedé unos minutos con la cabeza contra el volante, sudando frío aunque afuera hacía un aire helado. No fue imaginación. Eso lo sigo repitiendo cada que cuento la historia. No fue un sueño ni una alucinación. Esa carretera tiene algo. Días después me puse a preguntar y resulta que no soy el único. Un trailero me contó que a él le pasa seguido. Dice que en las madrugadas ve a personas que cruzan, pero no alcanzan a llegar al otro lado. Se desvanecen a la mitad del carril. Otro taxista me juró que escuchó golpes en el toldo, como si alguien hubiera corrido sobre su coche, pero cuando bajó no había nadie. Incluso un policía que hace rondines ahí me dijo en confianza que mejor no mire mucho al retrovisor, porque más de uno se ha espantado con lo que ve sentado atrás. Yo ya no paso por ahí en la noche. Prefiero dar la vuelta, aunque me tarde más. Y cuando no me queda de otra, procuro ir acompañado. Porque uno se puede hacer el valiente, pero cuando sientes la mirada de algo que no está vivo, se te quitan las ganas de jugar al incrédulo. Lo que me queda claro es que esas sombras no son casualidad. Tal vez son recuerdos de accidentes, gente que perdió la vida en ese tramo y se quedó atrapada. O quién sabe, a lo mejor son otra cosa, algo que no entendemos y que solo se manifiesta cuando la ciudad está dormida. Lo único que sé es que si algún día te toca cruzar el viaducto bicentenario de madrugada, no confíes en tus ojos del todo. Si ves que alguien cruza, no frenes de golpe, no te detengas a buscar explicaciones, solo sigue, porque lo que se aparece ahí no busca que lo entiendas, y si te detienes demasiado, tal vez no vuelvas a salir. La carreta de huesos en la carretera Oaxaca-Tehuantepec. Yo no soy de andar creyendo todo lo que cuentan en la carretera, porque uno sabe que entre choferes y viajeros siempre se exageran las cosas. Pero hay una historia que se repite tanto en el tramo entre Oaxaca y Tehuantepec, que aunque quieras dudar, termina por calarte. Yo mismo la escuché por primera vez en una fonda, mientras un chofer mayor, de esos que ya tienen la piel curtida por el sol y el cansancio, hablaba con voz seria, como si lo que contaba todavía lo tuviera fresco en la memoria. Decía que de madrugada, cuando el aire sopla recio y la neblina baja como si cubriera todo con un manto espeso, se escucha algo que no debería estar ahí: el rechinido de ruedas viejas y el golpeteo de huesos entre sí. Ese sonido, aseguraba, no viene de ningún camión ni de algún carro descompuesto. Es una carreta, pero no de madera y caballos, sino de huesos. Todo cruje, desde las ruedas hasta las riendas, como si hubiera sido armada con restos humanos. Lo peor, añadía,
es que la carreta no se ve clara de lejos, aparece de golpe, saliendo de la nada, con un chirrido que corta el silencio de la noche. Cuando lo escuché pensé que era puro cuento, uno más de esos relatos para espantar a los novatos. Pero al pasar los días, otros colegas hablaban de lo mismo. Cada quien lo contaba con sus palabras, pero la base siempre era idéntica. Una carreta hecha de huesos que se atraviesa en la carretera Oaxaca-Tehuantepec. Algunos decían que la habían visto cerca de La Ventosa, otros más hacia las curvas de Jalapa del Marqués. El punto es que todos coincidían en la sensación de miedo que se te mete hasta el estómago cuando te toca escucharla. Uno de los relatos que más me marcó lo dijo un muchacho que llevaba apenas unos años manejando tráiler. Me contó que en una madrugada, alrededor de las 3, la radio empezó a fallar con un ruido raro, como estática. No le dio importancia hasta que, entre la neblina, comenzó a escuchar un crujido. Al principio creyó que traía algo mal ajustado en el remolque. Bajó la velocidad y abrió la ventana. Fue ahí cuando lo oyó bien. Era un golpeteo hueco, acompasado, como si algo se arrastrara por el asfalto. Entonces, a unos metros, vio que de la bruma salió la carreta. No llevaba caballos, pero avanzaba como si alguien la empujara. Los ejes chillaban, y lo más perturbador era que las ruedas eran calaveras, unas encajadas sobre otras, rodando con un ruido seco. El joven juraba que en la parte trasera se veían esqueletos completos, acomodados como si fueran pasajeros. Dijo que se le heló la sangre. Apretó el volante, cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió otra vez, la carreta ya no estaba. Lo único que quedó fue el olor fuerte a tierra húmeda y un silencio tan pesado que ni los grillos se atrevían a sonar. Cuando terminó de contarlo, yo no pude evitar sentir un escalofrío. No era tanto por la historia en sí, sino por la manera en que la narraba, con esa mezcla de miedo y resignación, como si supiera que lo que vio era imposible, pero también real. Y no era el único. Otro chofer mayor, de esos que conocen cada curva de la sierra, dijo que a él le pasó algo parecido. Solo que en su caso, la carreta no desapareció de golpe. La vio a un lado de la carretera, quieta, como esperando. Lo raro era que los huesos parecían brillar con la luz de los faros. Él quiso rodearla, pero en cuanto se movió, los supuestos pasajeros giraron las cabezas hacia él. No lo persiguieron, no hicieron nada, solo lo miraron. Y eso fue suficiente para que pisara el acelerador sin mirar atrás. Yo no sé si será su gestión, pero dicen que la carreta no aparece a cualquiera, que se muestra sobre todo a los que manejan solos, cuando ya el cansancio los trae entre dormidos y despiertos. Algunos creen que es un aviso, que si la ves, más vale que descanses, porque puede que no llegues vivo al destino. Otros dicen que es un recordatorio de los accidentes que han cobrado vidas en ese tramo, como si las almas de los muertos se juntaran para andar penando en esa carreta imposible. Personalmente nunca la he visto, pero no puedo negar que más de una vez, en medio de la madrugada, he sentido esa tensión rara en la carretera. El motor suena normal, la radio también, pero el aire se pone helado y el camino parece estirarse sin fin. A veces uno escucha ruidos que no sabe de dónde vienen. Un tronido, un golpe seco, un rechinido que se confunde con el viento. Es ahí cuando me acuerdo de todas esas historias y la piel se me eriza sin remedio. Lo más inquietante es que varios coinciden en que, justo después de escuchar la carreta, han tenido problemas mecánicos. Frenos que no responden, motores que se apagan, luces que titilan sin razón. Como si algo invisible les metiera la mano a los fierros. Algunos lo atribuyen a pura coincidencia, pero cuando son tantos los que lo aseguran, cuesta no darle vueltas en la cabeza. Hay quienes han intentado explicarlo de manera más lógica, que tal vez es un carro viejo arrastrando algo metálico, que en la neblina se distorsiona el sonido y la imaginación hace el resto. Pero entonces, ¿cómo explicas que siempre describan lo mismo,
hasta los detalles de los huesos y las calaveras? ¿Cómo explicas que aparezca y desaparezca sin dejar rastro? Una vez, un compañero me dijo que lo peor no es verla, sino escucharla detrás de ti. Que mientras avanzaba por una recta solitaria, comenzó a oír el crujir de la carreta siguiéndolo, cada vez más cerca. Miraba por el espejo, pero no veía nada. El ruido aumentaba, como si las ruedas ya estuvieran a punto de rozar su remolque. Cuando no aguantó más, frenó en seco y bajó del camión. La carretera estaba vacía. Solo él, el aire frío y la neblina cerrándose encima. Esa parte me dejó pensando mucho tiempo. ¿Te imaginas lo que debe ser sentir que algo imposible viene detrás de ti y no poder verlo? Yo creo que eso es lo que más aterra. No tanto lo que aparece, sino lo que no puedes explicar. Con los años he aprendido que estas historias no se cuentan para entretener nada más. Son advertencias disfrazadas de relato. Uno puede creer o no, pero al final sirven para recordar lo frágil que somos en la carretera. La oscuridad, el cansancio, el aislamiento, todo se mezcla y abre la puerta a cosas que no entendemos. Y aunque intentes ponerle lógica, siempre queda la duda. Yo, cada que paso por la ruta Oaxaca-Tehuantepec de madrugada, bajo un poco la velocidad. Pongo atención al camino, pero también a los sonidos. Y si llego a escuchar algo que no encaje, prefiero no mirar demasiado. Tal vez sea puro viento, tal vez mi mente jugándome una mala pasada, pero también puede ser esa carreta, avanzando con sus huesos secos, recordándonos que la carretera guarda más de lo que vemos. Y créeme, aunque no la haya visto, yo no me atrevo a burlarme, porque en el fondo, uno sabe que en cada historia de miedo hay algo de verdad. Y en el camino, lo último que quieres es comprobarlo por ti mismo. Criaturas en la carretera federal, 307, Quintana Roo. Ojos brillantes entre la selva. A esa carretera la conozco bien. La Federal 307, que corre paralela a la costa y se mete entre la selva de Quintana Roo, es de esas rutas largas y pesadas, llenas de rectas eternas y tramos, en donde la vegetación parece cerrarse como si tragara el camino. De día es soportable, pero de noche, ahí cambia todo. No importa cuántas veces la recorras, la sensación es la misma: soledad, humedad y la idea de que alguien te observa desde entre los árboles. Yo nunca fui de creer en historias de espantos, pero después de lo que me pasó ahí, entendí por qué tantos choferes, taxistas y hasta militares hablan con seriedad de lo que se ve en esa zona. No son inventos para asustar turistas ni cuentos de fogata. Lo que se aparece en esa carretera te congela la sangre. Esa noche salí de Playa del Carmen rumbo a Chetumal. Eran como las 10 y el calor pegaba incluso con el aire acondicionado prendido. Apenas había tráfico, solo de vez en cuando otro tráiler en dirección contraria. El cielo estaba cubierto, sin luna, y eso hacía que la oscuridad se sintiera más pesada. En esos tramos no hay luces más que las del propio vehículo. Apenas bajas la velocidad, parece que el mundo entero se apaga. Unos kilómetros después de pasar Felipe Carrillo Puerto, me empezó a dar la típica flojera de carretera. Decidí bajar la ventanilla para que el aire me espantara el sueño. El aire que entró era espeso, con ese olor a tierra mojada y selva viva. Fue entonces cuando noté algo raro. Al lado derecho, entre los matorrales, vi un par de puntos brillantes. Pensé que era algún animal, quizá un venado o un cuatí, porque es común que se crucen. Pero esos ojos no se movían, estaban clavados en mí, siguiéndome mientras avanzaba. Me incomodó tanto que subí el vidrio otra vez y aceleré un poco. No quise mirar de nuevo, pero ya sabes cómo es la mente. Cuando tratas de ignorar algo, más lo sientes encima. Cada tanto, al pasar otro tramo, ahí estaban de nuevo esos destellos verdes, como si alguien llevara linternas en medio de la selva, pero demasiado bajos para ser personas. Lo inquietante fue que, conforme seguí manejando,
Noté que no eran solo dos. Había varios pares de ojos. Primero 4, luego 6, después más. Todos brillaban al mismo tiempo, en distintos puntos de la maleza, y lo peor es que no parpadeaban. Sentí que me empezaban a sudar las manos en el volante. No sabía si pisarle más o bajar la velocidad. En un tramo largo, donde la carretera se angosta y la selva casi roza los espejos, escuché un golpe seco en la caja del tráiler, como si algo hubiera caído encima. Me detuve de golpe, porque pensé que podía ser un animal que se me trepó. Bajé un poco el vidrio para asomarme y entonces escuché pasos. No eran pasos de gente ni de bestias grandes, eran como pisadas rápidas, ligeras, rodeando la cabina. Lo primero que pensé fue que alguien me quería asaltar, pero no se oía motor ni luces de otros carros. El corazón me retumbaba en los oídos. Encendí las luces altas y miré hacia la orilla. Ahí estaban, figuras pequeñas, no más altas que un niño, pero con brazos largos, flacos, y los ojos, esos malditos ojos que brillaban con la luz. Estaban en silencio, solo mirándome, como esperando que me bajara. No puedo explicar la sensación. Era miedo, sí, pero también una especie de presión en el pecho, como si me advirtieran que no debía moverme. Me obligué a arrancar. La caja tronó cuando metí la primera y aceleré de golpe. No quise ver por los espejos, pero aún así, en la orilla de mi visión, notaba cómo esas figuras se movían entre los árboles, siguiéndome de cerca, a la misma velocidad que yo. Después de unos minutos de tensión insoportable, la carretera se abrió en una recta más despejada. No sé si fue idea mía, pero sentí que el motor respondía lento, como si algo lo jalara. Apenas logré llegar a un retén militar. Paré sin pensarlo 2 veces y un soldado se me acercó. Yo estaba pálido, con las manos temblando, y lo único que alcancé a decir fue: allá atrás, entre la selva, había algo. El muchacho me miró serio, como si no fuera la primera vez que escuchaba eso. Me dijo bajito: sí, señor, sabemos. No se regrese solo de noche. Mejor espere convoy o páselo temprano. No me quiso dar más detalles, solo me hizo una seña para que avanzara. Seguí mi camino hasta Chetumal sin detenerme otra vez, pero con esa sensación de que algo se había quedado pegado al tráiler. Al llegar, revisé la caja con cuidado y vi marcas raras en el costado, rayones largos, como si alguien hubiera pasado las uñas sobre el metal. Nadie me creyó al contarlo. Decían que seguro me lo imaginé por el cansancio, pero yo sé lo que vi. Con el tiempo, escuché relatos parecidos de otros choferes. Todos coinciden en lo mismo. Figuras pequeñas, con ojos que brillan como faros, que se aparecen en esa carretera. Algunos dicen que son aluxes, los guardianes mayas de la selva, que castigan a los que no respetan su territorio. Otros aseguran que son criaturas más antiguas, que nunca se dejaron ver hasta que el asfalto partió su monte. Lo único que sé es que esa ruta ya no la tomo de noche. Aunque la vida en carretera te obliga a veces, prefiero buscar otra opción o esperar a que amanezca. Porque en esas horas, cuando la oscuridad es total y solo se escucha el motor, uno nunca sabe qué camina al lado de las llantas ni qué lo está mirando desde entre los árboles. Si algún día te toca manejar por la 307 de madrugada y ves ojos brillando en la orilla, no te detengas, no trates de averiguar qué son. No importa si tu curiosidad puede más. Esas cosas no buscan que las mires, buscan que te acerques. Y no todos los que se han detenido han vuelto a contar lo que vieron. El taxista y la niña del rebozo en la carretera Toluca-Atlacomulco. Me tocó escuchar esta historia una madrugada fría en la central de Toluca, de boca de un taxista veterano que, mientras prendía un cigarro, me advirtió que en esa carretera pasan cosas que no tienen explicación. Lo contaba sin alardear, más bien con la calma de quien revive un recuerdo incómodo y preferiría no hacerlo. Dijo que esa noche había tomado un servicio hacia Atlacomulco.
Eran cerca de las 2 de la mañana y la neblina apenas dejaba ver los reflectores de la autopista. El camino estaba casi vacío. Solo de vez en cuando aparecían las luces de un tráiler a lo lejos. La radio apenas agarraba señal, y lo único que lo mantenía despierto era el café frío que llevaba en un vaso de unicel. En el kilómetro 30 y tantos, vio a un costado de la carretera una figura pequeña, una silueta inmóvil, casi pegada a la maleza. Frenó por instinto, pensando que podía ser alguien accidentado o perdido. Cuando encendió las intermitentes, distinguió a una niña de unos 8 o 9 años, con un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y parte del rostro. Lo primero que le pasó por la mente fue absurdo. ¿Qué hacía una criatura tan chica sola a esas horas en medio de la carretera? Bajó el vidrio y le preguntó si estaba bien, pero la niña no contestó. Solo levantó la mirada. Dice que esos ojos lo descolocaron, no porque brillaran o nada parecido, sino porque estaban demasiado serios para la edad que aparentaba. Le hizo la seña de que se subiera y ella lo hizo sin protestar. Se acomodó en el asiento trasero, con el rebozo todavía puesto. No parecía nerviosa ni cansada, solo callada, como si supiera exactamente a dónde iba. Él trató de sacarle plática, que si se había perdido, que si vivía por ahí, que si quería que la llevara con su familia. La niña solo respondía con monosílabos o moviendo la cabeza. El ambiente dentro del carro se puso raro. El taxista empezó a sentir frío, como si el aire acondicionado se hubiera disparado solo, aunque lo había apagado desde el inicio del viaje. Intentó encender de nuevo la radio, pero pura estática. Y lo más extraño, el espejo retrovisor vibraba levemente, aunque el camino estaba recto y el coche no iba tan rápido. Después de unos minutos, la niña habló. Su voz era baja, pero firme. Le dijo que quería bajarse en un punto específico, cerca de un entronque que él conocía bien, porque llevaba años manejando esa ruta. Ahí, en la curva grande donde está el árbol seco, le dijo. Eso lo inquietó, porque en efecto, justo en esa curva había un viejo ahuehuete quemado por un rayo, un punto de referencia que todos los conductores identificaban. Él aceptó llevarla. Mientras avanzaban, miraba de reojo por el retrovisor, tratando de ver mejor su cara. Pero el rebozo seguía cubriéndola. Dice que lo que más lo impresionaba era el silencio. No respiraba agitada, no se movía inquieta, no parecía una niña común. Solo iba ahí, quieta, como una pasajera cualquiera que no tiene prisa. Cuando por fin llegaron al árbol, la niña le pidió que detuviera el carro. Él obedeció. Ella abrió la puerta despacio, como si no tuviera peso, y antes de bajarse, le dijo algo que lo dejó helado. «Gracias, pero yo aquí siempre me bajo». Luego cerró la puerta y caminó hacia la orilla. El taxista prendió el carro y por impulso volteó una última vez por el retrovisor. Ya no había nadie, ni a un lado de la carretera ni entre la hierba. Se bajó con la linterna para revisar, pensando que quizá la niña había corrido hacia la maleza. Caminó unos metros, alumbrando entre la niebla, pero no encontró ni huellas ni rastro. Nada. Subió de nuevo al carro con un nudo en la garganta. Encendió el motor y en ese instante la radio volvió a agarrar señal, como si nada hubiera pasado. Una canción alegre sonaba, totalmente fuera de lugar después de lo que acababa de vivir. Condujo sin parar hasta Atlacomulco, jurando que nunca más recogería a nadie en esa carretera a esas horas. Con los días, le contó a otros choferes lo que le pasó. Varios reaccionaron con nerviosa naturalidad. Ya la habían visto. Algunos decían que la niña aparecía siempre cerca de la curva del árbol seco. Otros aseguraban que se subía a los carros pero desaparecía antes de llegar al destino. Nadie sabía con certeza de dónde había salido esa historia, pero corría el rumor de que hacía décadas una familia había chocado en ese tramo y que una de las víctimas había sido precisamente una niña que viajaba cubierta con un rebozo. El taxista me confesó que desde aquella noche
Cada vez que pasa por ahí, siente la necesidad de mirar por el retrovisor, como si temiera encontrar otra vez esa figura callada sentada atrás. Dice que nunca volvió a verla, pero la sensación quedó impregnada en él, la de no estar solo dentro del carro, aunque no hubiera nadie. Al final de su relato, se quedó callado un buen rato, fumando, como si pensara si valía la pena compartir lo que sentía de verdad. Después dijo algo que me quedó grabado. Mira, uno se acostumbra a manejar de madrugada, al frío, a la soledad de la carretera, pero nunca te acostumbras a la idea de que la muerte puede sentarse atrás de ti sin hacer ruido. Lo dijo serio, sin querer asustar a nadie, solo como una advertencia, porque en esos caminos solitarios, entre la neblina y el cansancio, uno nunca sabe a quién se lleva de pasajero. Trailero que jugó con la ouija en la autopista Puebla-Orizaba. Me acuerdo de esa noche como si hubiera pasado ayer. La carretera Puebla-Orizaba siempre me ha dado respeto. Es un tramo pesado, lleno de neblina, con curvas que parecen no acabar y una sensación rara, como si el aire pesara más de lo normal. Los que hemos manejado por ahí de madrugada sabemos que no es un camino cualquiera. Yo llevaba ya más de 10 horas al volante. El cansancio me estaba pegando fuerte y en un intento de matar el aburrimiento se me ocurrió algo que jamás debía hacer: sacar la tabla de ouija que me habían dado unos compañeros de la central. Al principio lo vi como un simple pasatiempo, una tontería para reírme un rato. Me estacioné en una gasolinera abandonada, de esas que parecen muertas desde hace años, y puse la tabla sobre el tablero. Al principio no pasó nada. Coloqué mis dedos sobre el puntero, respiré hondo y lancé la típica pregunta de broma: ¿hay alguien aquí? El silencio fue absoluto. Afuera solo se escuchaba el zumbido lejano de los tráilers que pasaban como sombras y el crujir de la madera del mismo tablero bajo mis manos. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me mirara desde atrás. Cuando el puntero se movió por primera vez, juro que pensé que era mi imaginación. Marcó la letra S. Solté una risa nerviosa, pero no había nadie más en la cabina, solo yo. Volví a preguntar y la respuesta fue más clara: sí. Se me cortó la risa. A partir de ahí las cosas comenzaron a salirse de control. El aire dentro del camión se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto la puerta sin que yo lo notara. El olor a gasolina se mezcló con algo metálico, como sangre seca. Me sudaban las manos, pero no podía soltar la tabla. Pregunté quién estaba ahí. El puntero empezó a moverse de una forma violenta, marcando letras a toda velocidad. Apenas logré armar la palabra: camino. Decidí parar. Cerré la tabla y la aventé al asiento del copiloto. Arranqué el tráiler y volví a la carretera, convencido de que todo había sido mi cansancio jugándome una mala pasada. Pero apenas me incorporé al asfalto, las luces delanteras iluminaron algo que me dejó helado. En medio del carril había una figura parada. No distinguía si era hombre o mujer, pero tenía la piel ceniza y los ojos hundidos, como dos huecos negros. No reaccioné a tiempo. Clavé los frenos, el camión se sacudió con un chirrido espantoso y cuando la unidad se detuvo, ya no había nadie frente a mí. Solo la neblina espesa, cerrándose como una cortina. No quise bajar, preferí seguir, pero a cada kilómetro algo empeoraba. Por el retrovisor juraba ver siluetas que caminaban detrás del tráiler, descalzos, con la ropa rota. Cuando parpadeaba, desaparecían. Sentía un peso en la cabina, como si alguien más viajara conmigo. El asiento del copiloto, donde estaba la ouija, parecía hundirse de repente, como si alguien se hubiera sentado ahí. Traté de ignorarlo, subir la radio, cantar a gritos, cualquier cosa para distraerme. Pero entonces escuché algo que me acabó de destrozar los nervios. Un golpeteo suave en la puerta del copiloto, como si alguien tocara con los nudillos. Lo ignoré.
A los segundos, el golpeteo se transformó en arañazos largos, desesperados, que rasguñaban el metal. El motor comenzó a fallar. Las revoluciones subían y bajaban solas, como si el camión se ahogara. El volante se endureció y tuve que luchar para mantenerme en línea recta, y entre todo ese caos, un olor nauseabundo se coló a la cabina, como carne echada a perder. Lo último que recuerdo de ese tramo fue una carcajada. No era mía. Era una risa ronca, grave, que retumbó dentro del tráiler aunque yo iba solo. Frené de golpe, bajé temblando y corrí a abrir el cofre buscando alguna falla mecánica. No había nada raro en el motor. Todo estaba en su lugar. Pero cuando volví a subirme, la tabla de Ouija ya no estaba. La busqué días después, cuando descargué en Veracruz y tuve tiempo de revisar la cabina completa. No apareció, ni debajo de los asientos, ni en la litera, ni entre las cajas. Simplemente había desaparecido. Desde esa noche no volví a jugar con nada de eso. Los viejos traileros siempre nos advierten que la carretera tiene sus cosas, que no hay que buscarle. Yo no lo entendía, pensaba que eran cuentos para asustar novatos. Ahora sé que no. En la autopista Puebla-Orizaba, si abres la puerta equivocada, algo se sube contigo. Y lo peor es que no siempre se baja. El joven que recita oraciones en la carretera del Cañón del Sumidero, Chiapas. No sé si lo que me pasó fue un simple susto de carretera o si de verdad me topé con algo que no tiene explicación. Lo que sí sé es que cada vez que recuerdo aquella noche en el Cañón del Sumidero, me recorre un escalofrío que no se parece a nada más. Y no es exageración. Fue algo tan raro y tan directo que me cambió la manera de mirar esos tramos solitarios, donde la selva se come la luz de los faros y el silencio pesa como si alguien estuviera encima de ti. Eran como las 11 de la noche, quizá un poco más tarde. Yo venía de Tuxtla rumbo a Chiapa de Corzo. No es un camino largo, pero esa zona tiene un ambiente que en la oscuridad se siente distinto, cargado, pesado. El Cañón del Sumidero es imponente de día, pero de noche parece otra cosa, como si los cerros y el río que serpentea por abajo guardaran secretos que nadie debería escuchar. Apenas había tránsito, un tráiler lejano, algún taxi que pasaba de vez en cuando, pero nada más. En mi coche, el aire estaba en silencio, ni música llevaba, porque me gusta conducir escuchando el motor y mis propios pensamientos. De pronto vi algo que me hizo apretar el volante. A la orilla de la carretera, justo donde la maleza se abre un poco, había un muchacho parado. No tendría más de 20 años, flaco, con ropa sencilla, pantalón oscuro y una camisa blanca que brillaba demasiado bajo la luz de los faros. Pero lo que me heló no fue verlo ahí parado tan tarde, sino lo que hacía. El joven tenía la cabeza inclinada hacia abajo y los labios se movían rápido, como si estuviera murmurando una oración. No levantó la vista cuando pasé, ni siquiera se movió. Era como si yo no existiera. El instinto me dijo que bajara la velocidad, pero algo más fuerte me dijo que siguiera derecho. Lo hice, aunque mientras lo dejaba atrás sentí que no debía, como si me estuviera equivocando. El estómago se me hizo nudo y los brazos me sudaban en el volante. ¿Quién diablos reza solo, en medio de la nada, a esas horas? Seguí pensando en eso cuando, unos metros más adelante, lo volví a ver. Exactamente igual, la cabeza baja, los labios moviéndose sin parar, la misma postura, el mismo gesto. Se me fue la sangre al suelo. Frené de golpe y miré por el retrovisor. Atrás no había nada. El tramo estaba vacío. No había forma de que hubiera corrido hasta adelantarme, mucho menos desaparecer tan rápido. Cerré los ojos un segundo, como esperando que fuera cansancio o una ilusión óptica. Pero no. Cuando los abrí, el joven estaba ahí otra vez, esta vez en el carril contrario, parado justo frente a mí, y seguía rezando. No me atreví a bajar la ventanilla ni a decir nada. Lo único que pude hacer fue avanzar despacio,
con el corazón golpeando en la garganta. Pasé junto a él, lo miré apenas de reojo y noté un detalle que me partió el aire. No estaba murmurando, estaba rezando en voz baja, muy baja, pero las palabras eran claras. Alcancé a distinguir frases como Padre nuestro y líbranos del mal. Su voz era quebrada, como la de alguien que reza por miedo, no por fe. Me alejé lo más rápido que pude, pero el tramo parecía eterno. Las sombras de los árboles me caían encima y el eco del río retumbaba como si alguien lo agitara con rabia. En mi mente no dejaba de repetirse la imagen del joven, con esa manera tensa de rezar, como si estuviera peleando contra algo invisible. No sé cuánto avancé hasta que decidí detenerme en una curva ancha para respirar. Apagué las luces del carro un segundo, cosa que nunca hago, y me quedé escuchando. Grave error, porque en cuanto todo quedó oscuro, escuché la voz clara, demasiado cerca, recitando otra vez una oración. No era dentro del coche, pero tampoco afuera, sino en ese punto exacto donde no sabes si viene de tu oído o de tu cabeza. El rezo iba rápido, atropellado, y cada palabra parecía golpearse con la otra. Encendí el carro de inmediato, metí primera y salí disparado. En el retrovisor, juraría que vi la silueta del joven corriendo detrás, aunque no movía las piernas de forma normal. Avanzaba como flotando, con pasos que no hacían ruido. Yo aceleraba y él seguía allí, cada vez más cerca, hasta que de pronto, sin aviso, desapareció. La carretera volvió a quedar sola, iluminada únicamente por mis luces. Llegué a Chiapa de Corzo con la garganta seca. Me estacioné cerca de la plaza y me bajé temblando. Necesitaba aire, gente, cualquier cosa que me recordara que el mundo seguía siendo normal. Un señor que vendía tamales me preguntó si estaba bien. Le conté, todavía con la voz entrecortada, lo que había visto. Él me escuchó serio, sin sorpresa. Solo asintió y me dijo: «Ese muchacho se aparece desde hace muchos años. Dicen que murió rezando, pidiendo que lo perdonaran porque lo venían siguiendo unos hombres. Lo alcanzaron aquí mismo, en el cañón, y nunca volvió a su casa». No supe qué contestar. El vendedor solo me dio una mirada que era mitad compasión y mitad advertencia. «Cuando lo vea, no se detenga, nomás siga su camino. Él reza por lo que le pasó, pero no hay que quedarse a escucharlo». Desde esa noche evito pasar por ahí tarde. Si lo hago, llevo el radio fuerte, las ventanas arriba y la vista fija en el frente. Y aunque sé que lo que vi no tiene explicación sencilla, tampoco necesito buscarla. A veces los caminos guardan lo suyo y uno aprende a respetarlos. Así que si alguna vez andas por el cañón del sumidero de noche y ves a un joven con camisa blanca rezando a la orilla de la carretera, hazme caso. No frenes, no lo mires, no escuches demasiado. Solo pasa. Porque yo lo viví y no es un recuerdo que quieras cargar en tu cabeza para siempre. El niño ciclista de la autopista Mérida-Cancún. Hace unos años me tocó recorrer de madrugada la autopista Mérida-Cancún. Era un viaje largo, de esos que haces a la fuerza porque la carga no puede esperar. La carretera estaba casi vacía, apenas uno que otro tráiler que pasaba de vez en cuando. El aire se sentía pesado, húmedo, como siempre en Yucatán cuando baja la noche. Lo único que se escuchaba era el motor y el golpeteo constante de las llantas contra el asfalto. Yo venía bien despierto, con café y música bajita para no dormirme, pero conforme me acercaba a un tramo rodeado de monte cerrado, la señal del radio comenzó a fallar. Puro ruido. Decidí apagarlo para no desesperarme. Ahí fue cuando sentí el silencio de verdad, ese que no es normal, porque ni los grillos se oían, solo mi camión avanzando en medio de la nada. De pronto, a lo lejos, alcancé a distinguir una lucecita roja que parpadeaba. Me sorprendió porque parecía la de una bicicleta. Pensé que era imposible. ¿Qué niño o muchacho iba a andar en bici a esas horas, en plena autopista? Reduje la velocidad porque no quería llevarme un susto ni mucho menos atropellar a alguien.
Poco a poco, la figura fue haciéndose más clara. Era un chamaco, no tendría más de 10 años, pedaleando como si nada, con una mochila colgándole de la espalda. Lo raro era que iba justo en medio del carril, sin orillarse, sin miedo a nada. Le toqué el claxon una vez, 2 veces. Ni volteó. El estómago se me apretó porque ya lo tenía enfrente y el niño no reaccionaba. Giré el volante para esquivarlo y lo pasé por un lado. Lo que vi al voltear la cabeza me dejó helado. El chico tenía la cara pálida, sin expresión, como si no estuviera realmente ahí. Y los ojos parecían vacíos, no brillaban con la luz de mis faros. Seguí manejando, con el corazón latiéndome fuerte. No quise frenar, pero al mirar por el retrovisor, lo vi otra vez, como si estuviera detrás de mí, pedaleando tranquilo, sin prisa, manteniendo la misma distancia. No podía ser. Yo iba a más de 80 kilómetros por hora. No había manera de que una bicicleta me siguiera así. El aire dentro de la cabina se sintió más frío. Me quité la gorra para secarme el sudor de la frente, aunque era un sudor helado, no de calor. Intenté no mirar atrás, pero la curiosidad me ganó. Cuando levanté la vista al retrovisor, el niño ya no estaba. Ni luces, ni bicicleta, nada. Solo oscuridad. Sentí un alivio raro, como si todo hubiera sido producto del cansancio. Me convencí de que estaba viendo cosas. Seguí avanzando unos kilómetros más hasta que de pronto, otra vez adelante, apareció la misma lucecita roja. Frené de golpe, incrédulo. Era él, otra vez el mismo chamaco, pedaleando tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me recorrió un escalofrío que me dejó sin aire. Apreté el volante tan fuerte que me dolieron las manos. En ese momento pensé, esto ya no es normal. Algo me quiere pasar aquí. Me la jugué y decidí acelerar, pasarlo sin mirarlo, no detenerme bajo ninguna circunstancia. Lo rebasé y al momento en que quedé a su altura, escuché un ruido metálico que venía de abajo, como si cadenas arrastraran contra el pavimento. El sonido me puso la piel de gallina. No me atreví a mirar de reojo, pero sentí que alguien estaba pegado a la ventanilla. Cuando logré dejarlo atrás, el motor comenzó a fallar. El tablero marcó una falla eléctrica y las luces del camión titilaron. Mi respiración se agitó, rezaba por dentro, pedía que no se apagara. Finalmente, después de unos segundos eternos, el camión respondió y volví a tomar velocidad. No quise detenerme en todo el tramo. Me temblaban las piernas y el café ya no servía de nada. Horas después, al llegar a la caseta de Cancún, todavía con el miedo en el cuerpo, me atreví a preguntarle al cobrador si había escuchado de un niño en bicicleta por la autopista. El hombre me miró con una seriedad que me heló más que el encuentro. Me dijo que sí, que varios choferes lo habían visto. Contó que hace años un chamaco de un poblado cercano murió atropellado cuando intentaba llegar en bici hasta Cancún, buscando a su papá que trabajaba allá. Desde entonces, en las madrugadas, se aparece pedaleando en ese tramo. Algunos lo ven delante, otros aseguran que lo escuchan detrás del tráiler, como si no se cansara nunca. El cobrador terminó diciendo: «Si lo vuelve a ver, no se detenga, siga derecho. Ese niño no es de este mundo». Me fui sin contestar, solo asentí, con un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir tranquilo en la pensión. Sentía que en cualquier momento iba a escuchar otra vez ese sonido de cadenas o el golpecito del pedal contra el pavimento. Desde entonces no me gusta manejar solo por esa ruta, menos de noche. No sé si fue un espíritu, una alucinación o qué, pero estoy seguro de lo que vi. Y si alguien me pregunta, yo lo advierto. Si alguna vez van por la autopista Mérida-Cancún y ven una bicicleta con una lucecita roja adelante, no intenten acercarse demasiado. Mantengan el paso, no frenen, no volteen, porque lo que van a ver de cerca no es un niño cualquiera. La mujer del vestido rojo en la carretera Guadalajara-Morelia
No sé si alguna vez te ha pasado que vas manejando de noche y de pronto te invade esa sensación rara, como si la carretera se volviera demasiado larga, demasiado solitaria. Eso fue lo que me ocurrió aquella madrugada, cuando tomé el tramo entre Guadalajara y Morelia. El pavimento estaba húmedo porque había llovido durante la tarde y todavía se veían charcos que reflejaban los faros de mi camión. El aire olía a tierra mojada, pero también a ese silencio pesado que solo se siente en los caminos apartados. Avanzaba a un ritmo tranquilo, con la radio apagada, porque en esa ruta la señal siempre falla. Me gustaba escuchar el motor y el golpeteo de la lluvia que seguía cayendo de vez en cuando, ligera, como si quisiera regresar. Iba solo y ya tenía varias horas sin ver otro vehículo. Justo en esas condiciones es cuando la mente empieza a jugarte malas pasadas, ¿no? Ves sombras donde no hay nada. Crees que alguien camina a la orilla y al acercarte solo son arbustos. Pero esa vez no fueron sombras ni imaginación. La primera vez que la vi, pensé que era una mujer común, alguien que se había quedado varada o buscaba aventón. Iba de pie a la orilla del camino, con un vestido rojo que resaltaba incluso bajo la luz amarillenta de los postes lejanos. El vestido no parecía ropa de carretera, más bien de fiesta, elegante. Eso me extrañó, pero no tanto como su calma. No movía la mano para detenerme, no pedía ayuda, simplemente estaba ahí, quieta, mirando hacia la carretera. Pasé de largo y, claro, la lógica me dijo que debía ser alguien que se quedó esperando transporte, pero la inquietud me quedó metida en el estómago. Miré el retrovisor y no la vi, no había nada. Frené un poco para buscarla mejor, pero el camino estaba vacío. Sentí un escalofrío. No era normal que desapareciera así de rápido. Seguí manejando, tratando de convencerme de que no había visto bien. Pero 10, quizá 15 minutos después, volvió a aparecer. Esta vez más cerca, justo en el borde de la carretera. El mismo vestido rojo, la misma postura inmóvil. Te juro que era como si me estuviera esperando. El corazón me empezó a latir con fuerza. Pasé otra vez sin detenerme y otra vez desapareció en cuanto la dejé atrás. No quise mirar mucho en el retrovisor. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea. A esas horas uno no piensa en fantasmas, piensa en seguridad. Así que me repetía que seguro era alguien del pueblo cercano, que había tomado un atajo y aparecía en distintos puntos. Pero al cabo de media hora, cuando creí que ya la había dejado atrás, la vi por tercera vez, en medio de la carretera. No me dio tiempo de razonar. Frené de golpe, las llantas patinaron un poco en el asfalto mojado. La luz de los faros la iluminaba por completo y lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro, al menos no uno definido. Era como si su cara estuviera borrosa, sin rasgos, y sin embargo yo podía sentir que me miraba. El vestido ondeaba apenas con el viento de la madrugada. No gritó, no hizo ningún gesto. Simplemente estaba ahí, esperando. Me quedé paralizado, con las manos aferradas al volante. No sé cuánto tiempo pasó, pero en cuanto parpadeé, ya no estaba. Nada, ni un rastro, ni huellas, ni silueta, ni reflejo. Solo la carretera vacía frente a mí. Seguí conduciendo, esta vez mucho más nervioso. El sudor me escurría por la frente aunque el clima era fresco. Encendí la radio aunque no hubiera señal, solo para escuchar ruido y no volverme loco con el silencio. Cada kilómetro se me hacía eterno. Y entonces, de reojo, la volví a ver. Pero esta vez no estaba afuera. Estaba sentada en el asiento del copiloto. No sé cómo explicar ese momento. El corazón me dio un brinco tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. No la había escuchado entrar, no había puerta abierta, nada. Simplemente apareció. No hablaba, no se movía, solo se quedaba ahí con el vestido rojo perfectamente limpio, como si nada de la carretera la hubiera tocado. El olor cambió. Dentro de la cabina empezó a sentirse un aroma raro, como hierro y flores marchitas. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no saltar del camión en plena marcha.
Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí ya no estaba. El asiento estaba vacío, pero el olor permanecía. No sé qué fuerza me mantenía siguiendo adelante. Tal vez el miedo, tal vez el instinto de sobrevivir, porque en lugar de regresarme o detenerme, aceleré más de la cuenta, como queriendo dejarla atrás a toda costa. Pero no importó, la mujer apareció una vez más, justo a la salida de una curva cerrada, y esa vez la vi más clara. La piel de sus brazos estaba pálida, casi traslúcida. El vestido parecía flotar, no moverse como tela normal. No sé si era por el cansancio, la tensión o algo más, pero me pareció escuchar una voz muy bajita, como si viniera de ella. No eran palabras claras, más bien un murmullo que se colaba en mi cabeza. Me apreté las sienes con una mano mientras seguía firme en el volante. Tenía miedo de perder el control y salirme del camino. Lo último que recuerdo de esa noche fue un destello rojo frente a mí, como si el vestido hubiera cubierto por completo el parabrisas. Cerré los ojos un instante y cuando los abrí estaba avanzando solo. No había nadie en la carretera, ni luces, ni figuras, ni nada, como si nunca hubiera pasado. Llegué a Morelia casi al amanecer. Aparqué el camión en una gasolinera y me quedé ahí un buen rato, con las manos temblando. El olor seguía en mi ropa, en el volante, en todo el interior de la cabina. Nadie me creyó del todo cuando lo conté. Algunos dijeron que era el cansancio, otros que el sueño me estaba jugando malas pasadas. Pero yo sé lo que vi. Desde entonces evito ese tramo de noche. Si no me queda de otra, prendo todas las luces y manejo rezando para que no se me cruce otra vez. Porque te juro que, aunque parezca increíble, hay cosas en la carretera que no pertenecen a este mundo. Y si alguna vez, manejando entre Guadalajara y Morelia, ves a una mujer con vestido rojo a la orilla, no te detengas. No la mires más de la cuenta, porque cuando menos lo esperes, puede aparecer sentada justo a tu lado.